Bendiciones, hermanos. Le damos gracias al Señor nuevamente por la oportunidad que nos permite poder compartir con cada uno de ustedes. Y en esta ocasión vamos a ubicarnos en unos libros y específicamente en el profeta Isaías, uno de los profetas mayores, y estaremos concentrados en el capítulo 53. Pero vamos a estar tocando este capítulo 53 de una manera detallada, en la cual nos permite a nosotros tener una comprensión más clara sobre lo que quiso hablar el profeta en cuanto al mismo. Es por eso que para poder comprender la intención del profeta es necesario conocer qué es lo que él está tratando de presentar a través de lo que Dios le dio por inspiración del Espíritu Santo. Y por eso es necesario que trabajemos el documento conociendo entonces a quién se dirige el profeta. Pero para ello vamos a trabajar cada aspecto del pasaje, teniendo en mente, en otras palabras, viajando hacia el pasado para podernos ubicar en lo que podríamos llamar el contexto por la cual el profeta Isaías escribe. Y en esta ocasión vamos a hacer lectura de estos 12 versículos y de esa manera iniciamos para poder entonces conocer de qué se trata específicamente lo que quiere decir el profeta. Y cuando dice el versículo 1 al 12 del capítulo 53, cuando habla, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces, por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿A qué se estaba refiriendo Isaías?
Esta prácticamente fue también una forma de pregunta en una ocasión en el Nuevo Testamento cuando el eunuco le preguntó a Felipe. Ahora, ¿qué en sí está queriendo transmitir el profeta Isaías? Prácticamente vamos entonces para aquellos que algún momento no han podido tener una idea clara a qué se está refiriendo Isaías, pero antes de entrar en el capítulo 53 es necesario que nosotros conozcamos la trayectoria de lo que está pasando. Mire, Isaías vivió en Jerusalén durante la segunda mitad del periodo del reino de Israel y él habló a nombre de Dios a los líderes de Jerusalén y Judá. Y primero que nada, él habló lo que se llama un mensaje sobre el juicio de Dios. Él le advirtió a los líderes corruptos de Israel en cuanto a su rebelión contra el pacto de Dios, y tendría este tipo de rebelión un alto costo que Dios usaría a lo que se llaman a grandes imperios, tales como el de Asiria y después el de Babilonia. Por eso es que usted va a ver en la historia que Asiria toma las tribus del norte y luego Babilonia tomaría Judá para traer lo que se llama juicio en Judá sobre Jerusalén. Entonces, esto era si persistían en la idolatría y la opresión. Es por eso que usted nota que este anuncio estaba combinado con el mensaje de esperanza que traía también el profeta. Por eso Isaías creía de una manera bien profunda que Dios iba a cumplir en un día todas estas promesas de la alianza o pacto. Por eso también se indica que Dios iba a enviar a un rey del linaje davídico para establecer lo que se llamaba el reino divino o el reino de Dios. Si usted se da cuenta y enlaza cabos, como diríamos nosotros, y recuerda en el segundo libro de Samuel, el capítulo 7, se habla de que él iba a guiar a Israel a la obediencia a todas las leyes del pacto que se hicieron en el monte Sinaí. Y si usted recuerda un poco más atrás, en el capítulo 19 de Éxodo, en la expresión que dice, y todo esto sería para la bendición y salvación de Dios que fluyera hacia todas las naciones, vemos cómo Dios le había prometido a Abraham en Génesis, y especialmente en el capítulo 12, todo esto con el fin de llevar a cabo su propósito. Vemos aquí que ya esta esperanza ya había movido a Isaías y a levantar la voz contra la corrupción y la idolatría de Israel en su periodo. Es por eso que usted nota que el libro está diseñado con una forma que tiene como cierto grado de complejidad, pero hay una manera sencilla de ver cómo encaja todo de una manera que usted y yo lo podamos comprender. Y es importante que entendamos algo. ¿Por qué le decimos esto? Mire, del capítulo 1 al capítulo 39 contiene 3 grandes secciones que se desarrollan lo que se llama más bien la advertencia de juicio del profeta Isaías a Israel, y todo culmina en un evento señalado al final del capítulo 39. Y es bueno que lo apunte. Entonces, eso es lo que se llama la caída de Jerusalén y el exilio del pueblo en Babilonia. Más adelante, usted puede notar que en estos capítulos 1 a 39 también hay un mensaje de esperanza de que después del exilio todas las promesas del pacto de Dios se iban a cumplir. Ahora,
usted nota que cuando hace lectura de los capítulos 40 al 66, que son todos los capítulos del libro de Isaías, se retoman todas esas promesas de esperanza y las son desarrolladas aún de manera más profunda. Es por eso que se puede notar cuando usted empieza a enlazar toda esta lectura y puede ver cómo esa visión de juicio y esperanza se puede ver detallada a través de lo que el profeta dice para Jerusalén, y comienza cuando Isaías acusa a los líderes de la ciudad, de lo que se llamaba la ciudad de rebeldía contra el pacto y la idolatría y la injusticia. O sea, estaba habiendo un decaimiento espiritual. Entonces se ve que hay una expresión que dice, y Dios dice que él iba a juzgar a la ciudad enviando a las naciones a conquistar a Israel. Por eso Isaías dice que esto será como un fuego purificador que iba a acabar con todo lo que es indigno en Israel, para entonces crear una nueva Jerusalén que iba a estar lo que se llama poblada por un remanente que se arrepintió y regresa a Dios. Entonces se ve que Isaías dice que entonces será cuando el reino de Dios vendrá y todas las naciones vendrán a lo que se llama en el templo de Jerusalén, y aprenderán lo que se llama la justicia de Dios, produciendo lo que se conoce un tiempo de paz universal y armonía. Esto suena de carácter más bien escatológico. Ahora, ¿por qué le mencionamos esto? Es para que usted y yo podamos tener una idea de qué es lo que se trata en general el documento isaiano. Ahora, a través de esta narrativa hay un elemento de juicio sobre la vieja Jerusalén que se va a estar purificando en este periodo de cautiverio para adquirir una nueva Jerusalén, que será lo que se llama como un proceso repetitivo una y otra vez a lo largo del libro de Isaías, siendo cada vez el profeta bien detallado en el proceso. Entonces, hay algo que en el centro de esta sección del documento vamos a ver lo que se llama la gran visión de Isaías. ¿Y cuál es esa? Dios está sentado en su trono en lo que él identifica como el templo, y él está rodeado por todas esas criaturas celestiales que están clamando que Dios es santo, santo, santo en tres ocasiones. Entonces Isaías de repente se da cuenta de lo corrupto que es él y su pueblo, entiéndase Israel. Entonces, él está convencido de que va a ser destruido por la santidad de Dios, pero no es así. Entonces, la santidad de Dios es lo que se conoce como la forma, en este caso del libro, como un carbón encendido que viene y lo quema, pero no lo destruye. Más bien lo que hace este carbón encendido es que lo purifica. Entonces, conforme Isaías va meditando en esta extraña experiencia, Dios lo que hace es que lo envía a realizar una tarea que es bien difícil. Entonces, él debe seguir lo que se llama anunciando un juicio venidero, pero a la misma vez a que entienda que Israel ha llegado a un punto donde no hay retorno. Y es un momento donde él va a dar unas advertencias que van a tener un efecto de carácter paradójico, en la cual el pueblo iba a estar manifestando un estado de endurecimiento. Ahora, Isaías debe confiar en el plan divino. Israel va a ser cortado como un árbol. Y usted va a notar que aparentemente va a haber como un abandono, como un tronco en el campo.
y ese tronco va a ser quemado, va a ser como calcinado. Pero después de todo esa quemazón de ese árbol, Dios dice que hay un tocón como ardiente, es como una semilla santa que va a sobrevivir para el futuro. Entonces, esa pequeña señal de esperanza, pero ¿quién o qué es esa semilla santa? Es interesante. Entonces, usted nota que se ofrece una respuesta. Isaías lo que sucede es que confronta a Acaz, que es un descendiente del rey David, que es rey de Jerusalén, y anuncia lo que se llama su caída. Dios dice que es el gran imperio de Asiria quien primero iba a derribar a Jerusalén, iba a devastar la tierra, pero también hay una esperanza. Y lo que sucede es que por promesa de Dios a David, después de esta destrucción, él iba a enviar a un rey llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y el reino de Emanuel iba a liberar al pueblo de Dios de los imperios violentos e imperios opresores. Isaías lo describe como un rey venidero, y ese rey venidero era el llamado retoño nuevo que iba a surgir de ese tronco que ya se había quemado de la familia de David. Y este rey es la semilla santa que aparece en el capítulo 6. Es por eso que ese rey se es como empoderado por el Espíritu de Dios para gobernar sobre la nueva Jerusalén y trae justicia para los pobres. Entonces, todas las naciones van a buscar lo que se llama la guía de este rey mesiánico. Y a la misma vez va a haber un reino que va a transformar toda la creación, la cual va a traer paz. Entonces, usted va a notar que todo esto está entre los capítulos 1 y 2 con un entendimiento que es bastante bueno en el mensaje de juicio y esperanza que trae Isaías. Ahora, ¿cuándo sucederá todo esto? Es la pregunta. Usted tiene que ver que Isaías vio otro imperio que se levanta después de Asiria, y ese imperio se llama Babilonia, quien también iba a atacar a Jerusalén y de hecho iba a tener éxito porque la iba a destruir, y eso lo que hace es que lleva a que usted como lector y yo como lector también nos ubique a entender más adelante qué es lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque vamos a ver que este éxito de destruir a Jerusalén nos lleva a que tenemos una gran colección de poemas que se exploran, porque el libro de Isaías también tiene poemas. Usted va a ver que se exploran una serie de juicios y esperanza para las naciones, pero también nos enseña que nada sobre lo que se quiere indicar, que a pesar de todo esto va a haber una caída de Babilonia y de los vecinos de Israel. Es interesante, por eso es que le había dicho anteriormente que hay elementos de carácter paradójico. Entonces, Isaías podía ver que el poder mundial de Asiria iba a ser reemplazado por el imperio babilónico y una nación todavía más destructiva y arrogante. Y los reyes de Babilonia decían que eran más grandes que todos los otros dioses. Entonces, así viene Dios, promete hacer caer Babilonia, para que ustedes vean. Y no solo Babilonia, Isaías también nombra a otros vecinos de Israel, acusándolos a todos de la misma clase de orgullo y de injusticia. Y anticipa su ruina también. Pero usted tiene que darse cuenta que Isaías indica un juicio que viene de Dios,
que es la última palabra. Y esta última palabra no es para Israel ni para las naciones, sino que los lleva a otro aspecto del documento, que es una serie de poemas que cuentan lo que se llama la historia de dos ciudades. Estas dos ciudades que son lo que se llaman enaltecidas, que se han exaltado a sí mismas por encima de Dios y se han vuelto corruptas, se han vuelto injustas. La ciudad es lo que se llama un arquetipo de la humanidad rebelde y se describe con un lenguaje que se toma prestado de las descripciones anteriores de Isaías de Jerusalén, Asiria y Babilonia, y se ponen juntas. Esta ciudad está destinada a la ruina y un día van a ser lo que se llama reemplazadas por la nueva Jerusalén. Entonces Dios, Rey, aparece sobre una humanidad redimida proveniente de todas las naciones y no hay más muerte o sufrimiento. Por eso es que se entra en un clima en donde ya se muestran cómo este mensaje profético apunta más allá de los tiempos. Entonces, este mensaje era uno para todos los que están esperando que Dios traiga lo que se llama esa justicia sobre estos reinos violentos y opresores. Entonces, es aquí donde se trae un reino de justicia, un reino de paz, un reino de amor sanador. Y más adelante usted va a ver que se regresa a través del documento con el ascenso y el descenso de Jerusalén. Entonces usted encuentra primeramente, acuérdese, hay poemas en el documento donde usted ve a Isaías que acusa a los líderes de Jerusalén de volverse a Egipto por obtener protección militar contra Siria, y además usted va a ver que él sabe que ese tiro por volverse a lo que se llama Egipto le va a salir por la culata, lo que ilustra con la historia del ascenso de Ezequías, que es rey de Jerusalén, justo como lo había indicado en una profecía Isaías. Entonces los ejércitos asirios vienen a intentar atacar la ciudad. Por eso es que es así que Ezequías se humilla delante de Dios, ora por lo que se llama liberación divina y la ciudad es salvada de una manera milagrosa de un día para otro. Pero el ascenso de Ezequías es seguido por su caída y usted nota a través de la lectura que él recibe lo que se llama una delegación de Babilonia e intenta impresionarlos. Parte de la estrategia al mostrarle lo que se llaman los tesoros, el templo, los palacios de Jerusalén. Y esto es claramente un esfuerzo para hacer lo que se llama una alianza política para recibir protección. Y usted nota que el profeta Isaías se entera y confronta al rey Ezequías por este acto de necedad y le anticipa y le predice que este aliado un día lo va a traicionar y regresará como enemigo para conquistarlo. Entonces, como usted y yo sabemos, como aparece en el segundo libro de Reyes, busca el capítulo 24 y capítulo 25 de Reyes, Isaías tenía razón porque 100 años después viene Babilonia, traiciona a Jerusalén y viene, destruye la ciudad, destruye el templo y se lleva a los israelitas a exilio. Entonces, todas estas advertencias de juicio divino que ya Isaías había indicado se están realizando. Ahí es que usted entonces empieza a ver todo ese cumplimiento en esos capítulos del 1 al 39 y llevan hasta el momento donde se demuestra que él es el verdadero profeta porque todo sucedió
como él lo había indicado. Entonces usted ve algo interesante, ve lo que se llama el propósito del juicio de Dios, que era, como habíamos indicado anteriormente, purificar a Jerusalén y traer la semilla santa y el reino mesiánico sobre todas las naciones. Y esa es la esperanza que se explora en lo que se conoce como la situación que se presenta en el documento. Entonces, eso todo se ve concentrado en esos capítulos 1 al 39. Acuérdese, el documento tiene 66 capítulos. Y entiéndase lo siguiente, ya del 40 al 66, ya Isaías no está. Los que están son los discípulos de Isaías. Ya Isaías fallece, pero toda esta gama de información ya Dios se la había dado al profeta. Y lo que se está diciendo más adelante es producto de lo que ya Dios le había anticipado al profeta para que se lo dijera al pueblo y lo tuviera presente. Por eso es que usted va a notar algo interesante que ocurre desde los versículos 40 hasta el versículo 53, que es donde nosotros vamos a entrar actualmente. Y aquí es donde se habla, especialmente en los versículos 52 y 53, que es el que vamos a estar tocando, donde se habla de la expresión del siervo sufriente. Porque el siervo sufriente que habla el profeta Isaías constituye ser una imagen de interpretación teológica y es central en el judaísmo. Y siervo sufriente, usted observa que aparece tanto en Isaías 52:13, en Isaías 53:12, donde describe a un siervo de Dios que sufre injustamente, que es despreciado, golpeado y finalmente muere, pero cuyo sufrimiento tiene un propósito redentor o expiatorio por otros. En el judaísmo, el siervo sufriente a menudo se interpreta como una representación del pueblo de Israel, que ha sufrido persecución y exilio, pero cuya fidelidad a Dios será vindicada al final. Esto es importante. Ahora, en la fe cristiana, el siervo sufriente es interpretado como una profecía sobre la persona de Cristo, quien fue crucificado, escuche bien, por los pecados de la humanidad y cuya muerte tiene un enfoque de carácter redentor. Por eso es que hay una serie de características que usted y yo debemos tener claras. En el siervo sufriente, sufre sin haber cometido mal. Es rechazado y despreciado. Carga los pecados y dolores de otros. Y a través de su sufrimiento, otros son sanados y salvados. Y es exaltado por el mismo Dios. ¿Por qué les señalé todo esto? Para que tengamos una idea de qué es lo que se trata el documento de Isaías. Por eso es que Isaías es uno de los pasajes más profundos de carácter teológico y en la cual usted ve que es uno que tiene un análisis contextual estructurado. Por eso es que usted ve que es un documento de consolación. Por eso es que cuando usted lo ve del 40 al 55, que es escrito durante un poco después del exilio babilónico, el pueblo de Judá estaba ya devastado, estaba ya humillado y en busca de esperanza. Acuérdese, ellos en el cautiverio perdieron su tierra, perdieron el rey y perdieron su templo. Por eso es que cuando usted lo analiza, entonces lo que les quedó fue abrazarse de la Torá y comenzaron entonces a depender de Dios. Y ahí es donde se indica que se fortalecen a través de la Torá y nace lo que hoy se conoce como ese judaísmo.
Y también es importante entender que el capítulo se puede dividir en lo que se conoce como 5 estrofas de lo que llamarían 3 versículos cada una, del 1 al 3, del 4 al 6, del 7 al 9 y del 10 al 12. ¿Por qué? Porque tiene un patrón poético hebreo y cada sección lo que hace es que profundiza el sufrimiento, que incluye injusticia, expiación, exaltación del siervo. También usted va a notar que en el contexto Isaías, que ya no está, pero lo que lo están anunciando aquí son sus discípulos, presenta al siervo sufriente como la figura enigmática que sufre injustamente, pero cuya aflicción trae redención. Por eso es que es importante que veamos esto de manera cuidadosa. Ahora, ¿qué podemos observar a través del documento? Entiéndase, está dividido en 3 secciones el libro. El 1 al 39, que fue lo que explicamos, el profeta está vivo. Ya del 40 al 55, y ese proceso de exilio se están, ellos están entendiendo todo lo que había dicho ya Isaías, ya no está. 56, 66 están hablando los discípulos del profeta Isaías y están entendiendo que el profeta, todo lo que había dicho era como Dios le había indicado. ¿Cuál es la intención del profeta? Isaías profetizó en Judá durante el siglo VIII antes de Cristo en un tiempo de crisis política. Acuérdese, idolatría, decadencia moral, vivió bajo los reinados de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, y el llamado de Isaías marca lo que se llama un individuo que fue un portavoz de juicio y esperanza, y es importante. Y aunque en el capítulo 53 fue escrito, algunos señalan por los discípulos posteriores durante el exilio babilónico, sigue una línea teológica profética. Algunos entienden que él ya lo había escrito, ya Dios le había dado el mensaje, pero había sido guardado el rollo y no iba a ser abierto hasta que el pueblo saliera del exilio. Eso son otras posturas. Ahora, otra pregunta que surge es: ¿a quién aborda el profeta? Este mensaje está dirigido a la nación de Judá, a los líderes y al pueblo común. Por eso es que usted tiene que entender que este mensaje inicialmente, sus destinatarios son el pueblo, aunque tiene un enfoque de carácter universal y habla a la nación, pero también representa un mensaje redentor. Por otra parte, usted y yo tenemos que preguntarnos por qué es la nación encomendada o reprendida. Entiéndase que Judá es reprendida por su rebelión, idolatría, injusticia social y falta de confianza en Dios. Usted nota que Isaías denuncia la hipocresía religiosa, la corrupción moral, y todo esto usted lo puede ver desde el capítulo 1, el capítulo 5, y puede ver que Isaías en el capítulo 53, el pueblo es confrontado con su ceguera espiritual, en la cual no conocieron al siervo ni comprendieron su sufrimiento. Ahora, otra pregunta que surge, que podríamos hacernos: ¿cuál es el aspecto de la alianza o el pacto del profeta el cual quiere reforzar? Mire, usted nota que Isaías está enfatizando lo que se llama la fidelidad de Dios al pacto davídico y al pacto abrámico. Por eso es que en este capítulo se refuerza el aspecto de la expiación y la restauración. El siervo sufre por pecados del pueblo, cumpliendo el rol del mediador y sacrificio vicario. Vicario es sustituto, en la línea con las promesas de redención del pacto. Otra pregunta que surge: ¿qué promete Isaías como consecuencia de la conducta de la nación? O sea, cuando decimos que promete, ¿en qué sentido? ¿Qué Dios le había indicado?
porque su pecado, entiéndase la nación, enfrentaba juicio y el juicio venía siendo exilio, destrucción. Por eso Isaías promete una restauración, promete perdón, renovación espiritual, que eso implica volver de nuevo a arrepentimiento y entrar en la comunión con Dios. Por eso es la promesa, es que el sufrimiento del siervo sufriente iba a traer esa justificación y sanidad a la nación. Ahora, ¿de qué manera es la nación mandada a cambiar su comportamiento? Pues fíjese, usted va a notar que Isaías llama al arrepentimiento, hay un arrepentimiento que fuese genuino, a la injusticia social, a la confianza en Dios. Usted nota que en este documento del capítulo 53 se puede ver que no contiene lo que se llama un mandato explícito. Su mensaje es un mensaje que conmueve y debe conmover a la nación al escuchar cuando se habla de este siervo sufriente, al responder de una manera que deba ser con fe y con humildad. Ahora se pregunta, ¿se ha cumplido esta predicción profética? Y la pregunta es también, ¿cómo? Pues mire, desde la perspectiva cristiana, sí. ¿Por qué? Porque Isaías 53 se cumple en la vida y muerte, en la resurrección de la persona de Cristo. Por eso es que en el Nuevo Testamento se cita este pasaje en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 17. También el autor Lucas en Hechos 8:32, versículo 30, capítulo 8, versículo 32 y 35. Y el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 24, mostrando que el cumplimiento en la persona de Jesús como el siervo sufriente. Entonces, ¿hay cumplimientos secundarios? Podemos decir que sí hay cumplimientos secundarios. Algunos ven lo que se llama cumplimientos parciales en el sufrimiento del pueblo judío, en lo que se llama a lo largo de la historia, en los mártires que han subido por la causa de la injusticia. Por otra parte, el cumplimiento pleno se ve en la persona de Cristo y en otros por algunos que también proyectan hacia la segunda venida y la restauración final. Ahora, podemos preguntarnos cómo este pasaje encaja en el mensaje general de lo que quiere traer Isaías. Pues fíjese, usted va a ver que Isaías combina juicio y esperanza. Ya lo hemos repetido varias ocasiones y es bueno enfatizarlo. ¿Por qué él lo hace? Él lo hace porque el punto de clímax del mensaje de redención es ¿cuál? El juicio. Y ese juicio no es el fin, sino es el medio por la cual Dios va a traer salvación. El siervo sufriente va a ser el instrumento divino para restauración de Israel y también restauración de las naciones. Entonces, otra pregunta que surge vendría siendo, ¿qué es lo que nos diría el pasaje acerca de la relación con Dios, con Israel? Pues miren, que Dios no abandona a su pueblo, aunque Israel haya fallado. Por el amor, Dios no es incumplidor de promesas, Dios provee un camino de reconciliación a través de su siervo. A través del capítulo 53 se revela un Dios que sufre por amor y que toma su iniciativa para sanar y restaurar a su pueblo. Es para que ustedes vean preguntas que nos podemos hacer cuando estamos conociendo lo que el profeta ha ido declarando a través de su escrito. Miren, si usted está en sintonía con el documento, si usted ve cuidadosamente el versículo 1, habla del brazo de Jehová. El brazo de Jehová representa poder redentor. Entonces es revelado de una forma inesperada. Por eso es que también habla de la incredulidad del pueblo ante el mensaje profético, que anticipa lo que indica rechazo de ese Mesías. También habla de un anuncio que no es creído, lo que refleja una ceguera espiritual
de manera colectiva. Eso todo está concentrado en el versículo 1. Entonces, miren el versículo 2. En el versículo 2 usted puede notar cuando se dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Interesante, porque ahí vemos lo siguiente: el siervo crece como raíz de tierra seca, indicando humildad y origen de despreciado. Entonces, aquí no tiene lo que se llama algo interesante. Cuando habla de este término como raíz, está indicando en lo que señalamos, humildad, y cuando dice que no tiene hermosura, lo que implica es un contraste con expectativas mesiánicas gloriosas. Entonces, su desarrollo silencioso refleja lo que se llama un carácter oculto del reino de Dios. Y mire el versículo 3, habla de despreciado y desechado. Algo interesante porque anticipa el rechazo de Jesús por su pueblo mismo. Habla de varón de dolores, lo que muestra su identificación con el sufrimiento humano. Y esto es un rechazo activo, donde se usa la expresión diciendo el profeta que no lo estimamos. Él mismo se incluye, lo que implica responsabilidad moral. En el versículo 4 se habla que el siervo carga con enfermedades y dolores ajenos, lo cual revela una sustitución vicaria. Entonces, se habla de que el pueblo lo considera castigado por Dios, y esto es como una especie de interpretación sumamente errónea del sufrimiento. Dentro de lo que es la teología del castigo, es como corregida por la revelación del propósito redentor. Y es interesante esto. Acuérdese. Otro aspecto importante es que en el versículo 5 dice que es herido por nuestras rebeliones. ¿Y qué es lo que se puede ver ahí? Expresa sustitución penal. Entonces, cuando habla la paz y la sanidad provienen de sufrimiento, o entiéndase, de su sufrimiento, si lo pudiéramos decir así, y de un sufrimiento que es anticipado a la reconciliación en Cristo. Entonces, el castigo que se merece recae sobre él, y entonces que merecíamos recae sobre él porque se le imputa, cumpliendo justicia divina, y es una especie de justificación. Lo que se merecía le fue imputado a él siendo inocente. En el versículo 6 habla de que todos se han desviado, lo cual universaliza la necesidad de una redención, donde vemos que Dios hace recaer la culpa total, colectiva, sobre este siervo, mostrando un rol como un mediador. Y esto es una figura de un pastor ausente que contrasta con un siervo obediente. Mira el versículo 7. En el versículo 7, este siervo sufriente dice que no abre su boca. Y aquí estamos viendo su misión, y es voluntaria. Y esto, lo que se puede ver es como un cordero que se remite al sacrificio, y es un sacrificio pascual. Y este silencio, y es un silencio ante la injusticia, lo cual revela obediencia, pero es una obediencia perfecta. En el versículo 8,
usted ve que se utiliza el término que es quitado. Dice por cárcel y por juicio. Esto lo que hace es como que alude a un proceso legal injusto. Ahora, pregunta, ¿quién contará a su generación? Y es como que sugiere una muerte sin descendencia visible, por lo que su muerte es por transgresión del pueblo y no por culpa propia. Miren cómo el profeta está siendo bien detallado y cómo el Espíritu Santo lo describe. En el versículo 9 habla de su sepultura, dice que es sepultado con los impíos, o sea, con aquellos que no tienen piedad, pero con los ricos en su muerte. Y es una paradoja profética, ¿sí? ¿Por qué? Porque se habla de que no hizo violencia ni tampoco hubo engaño. Lo que es como subrayar su inocencia, pero entonces tiene un entierro con honra, su justicia, a pesar del juicio humano que experimenta. Otro aspecto que usted ve en el versículo que le sucede es que dice que Jehová quiso quebrantarlo. Entonces, el sufrimiento viene siendo parte del propósito divino, donde indica que su vida se convierte en ofrenda por el pecado. O sea, es sacrificado y después se presenta como ofrenda, que es un lenguaje de carácter sacrificial del sistema levítico. O sea, no puede haber ofrenda sin antes haber sacrificio. Entonces, entonces la expresión verá descendencia es como una paradoja a que apunta a la resurrección. Y fíjese el versículo 11. En el versículo 11 dice, verá el fruto de su aflicción, de su alma. Es como una indicación a satisfacción divina. Entonces, es un conocimiento que justifica a muchos y su obra redentora es una de carácter eficaz. Entonces, carga con las iniquidades, cumpliendo el rol de intercesor. Y el versículo 12. En el versículo 12 es contado con los pecadores, lo que anticipa con crucifixión con malhechores. Entonces también habla de que intercede por los transgresores, revelando su rol sacerdotal. Entonces habla de su recompensa que es grande, o sea, recibe herencia entre los grandes. Fíjese, ¿qué podemos hablar? Usted ve que los capítulos revelan una teología de sufrimiento redentor. Todo esto se ve que este siervo es una figura mesiánica que cumple con funciones proféticas, con funciones sacerdotales y con funciones reales. Entonces usted ve también que habla de una justicia divina que se manifiesta en la sustitución de un inocente por los culpables. Usted puede ver también que la redención es universal en alcance, pero personal en aplicación. Escuche bien. Usted está viendo que este siervo sufriente constituye ser un modelo de obediencia y obediencia perfecta. Y también de sumisión a la voluntad divina. Y algo interesante es que el texto conecta con lo que se llama el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, pero lo que hace es que lo trasciende. ¿Por qué? Porque este sistema sacrificial del Antiguo Testamento no estaba completo. Y este siervo sufriente, cuando habla de que lo trasciende, es que lo lleva al nivel de la perfección, porque lleva a una expiación que es de carácter ilimitado y perfecta. Entonces,
usted ve a través de este capítulo que anticipa la doctrina cristiana de la justificación por la fe. Entonces, también en todo este capítulo se habla de la intercesión del siervo, que revela un rol mediador entre Dios y los hombres. Todo eso usted lo puede encontrar en este capítulo 53. Habla de lo que se puede decir también del rechazo del siervo, que refleja la dureza del corazón y del corazón del ser humano ante la verdad. Como también habla del sufrimiento, que no es accidental, sino que viene siendo parte del plan soberano de Dios. Y habla de un siervo sufriente que cumple la promesa del pacto abrámico para bendecir a las naciones. Y usted nota que el profeta Isaías en este capítulo constituye ser un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, por otra parte, usted ve que este capítulo revela el corazón de Dios. ¿Por qué lo revela? Porque hay justicia, hay misericordia y hay amor redentor. Todo eso usted lo puede ver en este capítulo. Proféticamente se puede decir, el siervo es una figura mesiánica. Isaías 53 presenta al siervo sufriente como una figura que sufre injustamente, pero cuya aflicción tiene un propósito redentor. Por eso es que el marco profético de este siervo cumple el rol de sacrificio expiatorio, versículo 10, rechazo por su pueblo, como el versículo 3, anticipando el rechazo de este Mesías que venía. Es exaltado por Dios después del sufrimiento, como dice el 12, lo que sugiere una resurrección y victoria. Cuando usted lo ve dentro del marco teológico, hay sustitución, hay justificación, hay reconciliación. ¿Por qué sustitución? Y sustitución vicaria. Herido fue por nuestras rebeliones. Entonces muestra al siervo que sufre en lugar del pueblo. ¿Por qué justificación? Justificará mi siervo justo a muchos. Anticipa una doctrina paulina de la justificación por la fe y de intercesión. Intercede por transgresores. Revela el rol sacerdotal. Y hay lo que se llama un redentor universal, más allá de Israel. Eso es lo que quiere decir el profeta. Fíjense una cosa, aunque el mensaje aquí está dirigido a Israel, el alcance del siervo sufriente es universal. Su sufrimiento trae sanidad a muchos. Y esto lo que hace es que abre puertas a la inclusión de las naciones en el plan de salvación. Por eso es que dentro de su mensaje es un mensaje que Isaías posiblemente no lo sabía, pero su mensaje tenía una trascendencia. Y estamos viendo la relación de Dios con Israel. Por eso es que en este capítulo vemos un Dios que no abandona a su pueblo, sino que toma la iniciativa para redimirlo. Por lo tanto, el sufrimiento del siervo sufriente muestra cómo Dios está dispuesto a cargar con el pecado de su pueblo para restaurar la comunión que el mismo pueblo había dislocado por andar en idolatría y haber puesto los ojos en otro lugar. Es importante ver todo esto a través de lo que Dios le había mostrado al profeta bajo inspiración. Por eso es que el capítulo nos lleva a contemplar el costo del pecado
y la profundidad del amor de Dios. Entonces, hay que entender cuidadosamente todo lo que conlleva toda esta obra. Y hay una serie de aspectos importantes. A veces nos podemos preguntar cuál es lo que podríamos indicar en el aspecto de la interpretación. Mire, vemos aquí que el siervo sufriente es una representación colectiva de Israel, porque el pueblo sufre que ha cargado que el odio de las naciones y ha sido instrumento de redención a través del sufrimiento, pero eso es en el término de la mentalidad judía. Cuando usted lo analiza ahora dentro de la perspectiva, dentro del ojo de la gracia, usted va a ver que el siervo sufriente, que es la persona de Cristo, viendo este capítulo ahora en una mentalidad profética mesiánica, está cumplida en la pasión de Cristo, muerte y resurrección, y usted va a ver una sustitución vicaria donde puede decir y entiende claramente que herido fue por nuestras rebeliones, y entonces muestra que el siervo sufre en lugar por otros, y esos otros nosotros estamos incluidos. Vemos su injusticia y vemos su silencio. Vemos también que él no se defiende, vemos que él actúa como ese cordero al matadero, y vemos su exaltación final, que a pesar del sufrimiento, Dios lo exalta y le da herencia entre los grandes. Y vemos sobre todo cómo nos invita a valorar el sufrimiento redentor, la justicia divina y la esperanza en medio del quebranto. Por lo tanto, hoy nosotros los creyentes estamos llamados a confiar en el plan de Dios, incluso cuando parece incomprensible. Y eso es lo que usted puede analizar a manera de síntesis de lo que puede encontrar en este capítulo 53 de Isaías. Algunos preguntan si ese capítulo habla de la expiación limitada. Miren, como diría el apóstol Pablo, de ninguna manera. El capítulo no afirma directamente que el siervo habla solo de elegidos. No, está hablando de una obra mediadora. Está hablando de que hay lo que se llama un plan de redención universal, porque dice que llevará el pecado de muchos, aunque hay posturas teológicas que el término mucho, el término algunos, el término no todos, como en hebreo, que significa rabín, puede significar una gran multitud sin excluir a nadie. Y aunque Jesús mismo usa muchos, y Romanos capítulo 8, capítulo 5, versículo 18, habla de todos los hombres en paralelo. Estos términos, como justificará mi siervo justo a muchos, cuando usa la expresión también la palabra, el versículo 6, Jehová cargó con el pecado de todos nosotros. Tenemos que entender que aquí se está hablando de manera ilimitada. Por lo tanto, este pronombre nosotros en el contexto inmediato se refiere a un Israel, pero en la interpretación cristiana implica a toda la humanidad. Y hay personas que se van a los extremos, pero las personas que reconocen, y las personas antes de Cristo, las personas, ya Dios tenía provisión para ellos. Dios tenía provisión para ellos. Y la gente no se salvaba antes mediante la ley. Y es claro, porque la salvación antes de Cristo no era guardando la ley. Y es bien claro eso. Y el apóstol Pablo lo demuestra, que David también se salvó, dice la palabra, por la fe. Y el apóstol Pablo también establece que la forma
para ser salvo en el Antiguo Testamento era solo por la fe. Por eso es que el pueblo, cuando Dios lo llamó y lo sacó de Egipto, le dio identidad, el pueblo se convirtió, a pesar de todas sus disfunciones, el pueblo se convirtió en un ejemplo ante los demás pueblos paganos. Y si ellos creían en el Dios de Israel, ya entraban en el marco de la obediencia. Y si seguían al Dios de Israel, ya ellos alcanzaban esa salvación. Ejemplo Rahab, ejemplo Ruth, ejemplo el grupo de egipcios que salieron junto con el pueblo. Así era que ellos alcanzaban la salvación, creyendo, no la ley, porque la ley era una institutriz. Y es importante que entendamos el concepto. ¿Por qué? Porque estamos viendo aquí que algunos quieren ilimitar la obra de redención. No, cuando habla de universal es para todos, pero no es universalismo, está hablando de una universalidad del sacrificio, pero también se requiere que el individuo tiene una responsabilidad de tomar. El individuo lo limita si no quiere aceptar esa obra sacrificial. Por lo tanto, es suficiencia universal. O sea, el sacrificio del siervo sufriente es lo suficiente poderoso como para cubrir los pecados de toda la humanidad. Entonces tenemos que entender que esa obra es total, es perfecta. La obra del siervo sufriente en la persona de Cristo no es limitada en poder, sino en aplicación. Cristo murió por todos, pero solo los que creen participan de la bendición. Escuche bien, solo los que creen participan de la bendición de esa redención. ¿No? Como algunos dicen por ahí, si Cristo murió por todos y todos no se salvan, entonces ese sacrificio, entonces Cristo falla como mediador. No, Cristo no falla como mediador. Los que fallamos somos nosotros, porque entonces lo que hacemos nosotros es lo siguiente: nosotros no cumplimos con nuestra parte, que es que no aplicamos, no participamos, porque no tomamos esa oportunidad de esa obra de gracia que Él ha ofrecido de manera gratuita sin nosotros merecerlo, y ofrecer y creer, porque la obra del siervo no es limitada, es ilimitada, recuérdese, en poder. Pero en la parte de aplicación, volvemos y repetimos, Cristo murió por todos, pero solo los que creen participan de ese beneficio de la redención. Y es por eso, hermano, que cuando vemos, a pesar de las diferentes posturas que puedan existir, la palabra es categórica. La postura de Dios revela en su palabra sobre esa expiación, particularmente aquí en Isaías, que trasciende todo sistema doctrinal humano y se centra en la iniciativa divina de redención universal con aplicación personal. Por lo tanto, ¿qué significa? Dios toma la iniciativa. Jehová quiso quebrantarlo, lo que muestra que la expiación nace del corazón de Dios, no de la necesidad humana ni de méritos. Es un acto soberano del amor y su justicia. Significa que la expiación es suficiente para todos, y esta expiación no es limitada, es ilimitada. Cuando dice que Jehová cargó en el pecado de todos nosotros, y aquí de todos, aquí lo llevamos al término universal, aunque Isaías habló al pueblo específicamente, ahora en términos de aplicación nos concierne a nosotros. Aunque el contexto inmediato es Israel, el principio amplía al Nuevo Testamento a toda la humanidad. Es por eso que Cristo es la propiciación
para nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y antes de Cristo, el pueblo de Israel se convirtió en el ejemplo de que tenía un Dios vivo y que se manifestaba un Dios moral, y el que creyera en ese Dios era salvo, porque era, y lo dijo el apóstol Pablo, mediante la fe. Es por eso que cuando usted interpreta se da cuenta que esa obra de expiación es ilimitada. Podemos entonces decir que Isaías 53 es lo que se conoce como ese cántico del siervo sufriente, que presenta una descripción poética y profética del siervo escogido por Dios, que sufre injustamente y muere vicariamente y es luego vindicado y exaltado. Es el siervo como figura vicaria, el siervo inocente que muere por los culpables, es exaltado posterior del siervo, como dice, es una retribución divina. En otras palabras, el sufrimiento fue voluntario y aceptado por Dios, obtiene una victoria redentora, lo que implica que el siervo no muere en derrota, sino que obtiene fruto. Otra cosa es que el alcance es universal, el del siervo, lo que implica que su obra es representativa y amplia. No limita a un grupo étnico, es para todos. Por lo tanto, la restauración que ofrece es espiritual y relacional con el Todopoderoso en la persona de Cristo. Entonces podemos indicar lo siguiente. A través de Isaías 53 se revela un patrón redentor de manera coherente con el testimonio unificado de la Escritura, que Dios actúa a través del siervo sufriente justo para cargar el pecado ajeno, llevar la restauración al pueblo de Israel y prefigurando a toda la humanidad y establecer justicia mediante el sufrimiento redentor. Esperamos que esta información sea de ayuda y que cada uno de ustedes pueda entonces entender más a fondo qué es lo que Dios dice en la Escritura y cómo nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida para ir conociendo al Dios de la Biblia, su propósito redentor y cómo es el beneficio para cada uno de nosotros. Bendiciones y hasta la próxima.